Las toxinas en el cuerpo y en el entorno pueden afectar directamente a 3 órganos. Son muchos los órganos que se pueden ver afectados, pero los riñones, el intestino y también el hígado pueden ser de los principales comprometidos. Un intestino comprometido aumenta la permeabilidad intestinal, permitiendo que las toxinas ingresen al circulante sanguíneo y eso genera respuestas inflamatorias. Es decir, cuando usted se siente abotagado, siente todo este tema, también el hígado hay que ponerle muchísima atención y ni qué decir de los riñones que son nuestro filtro del cuerpo. Pero ¿cómo eliminar esas toxinas? ¿Hasta dónde sí se pueden eliminar? Bueno, vamos a abordar ese tema de fondo en compañía de la médico especialista en metabolismo, la doctora Maureen Vindas Araya, y de una vez le digo, si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, nos puede escribir al 7008-2378. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer. Doctora, ¿hasta dónde vamos a iniciar con las prácticas de desintoxicación? Porque uno escucha muchas veces ahora desintoxicarme. ¿Hasta dónde son buenas esas prácticas de desintoxicación y hasta dónde son reales también? Bueno, si les están vendiendo un polvo para desintoxicar o les están vendiendo una pomada, obviamente esto no es científicamente comprobado. Pero si lo que queremos es que el paciente haga un cambio en sus hábitos de alimentación, que incluya alimentos antioxidantes, fibra, alimentos que le van a prevenir el cáncer, pues obviamente es práctico y real. Ahora, el estar con inflamaciones crónicas, doctora, muchas veces es un reflejo de lo que estamos con las toxinas en el cuerpo. Sí, por supuesto. La alimentación se ha vuelto tan artificial, la comida es tan poco real, tan poco de la tierra como era antes, que estamos consumiendo un montón de colorantes, por ejemplo, lo que vivimos hace unos días con la certificación de que el colorante rojo número 3 es cancerígeno. Así hay muchas sustancias que están en todas las comidas preservadas, en los enlatados, que han llegado a provocar una inflamación severa en el cuerpo, no solo por el aumento de la grasa, que ya sabemos que es un tejido inflamatorio, que produce un montón de células que van a afectar nuestra salud, sino por todas estas sustancias preservantes y colorantes que están destruyendo nuestro sistema inmunológico. Ahora, no se puede decir que vamos a comer todo sin toxinas, sería muy difícil y aparte usted sabe que ir a una feria verde pues son muy bonitas, muy buenas, pero a veces son bastante costosas todos los ingredientes. Sí. ¿Cómo vivir con ese entorno? Porque no solo las toxinas vienen de los alimentos, también vienen del estrés, de todo lo que liberamos, del famoso cortisol, de muchas cosas. Exacto, lo que tenemos que hacer es un balance. No podemos irnos, como dije en la entrevista pasada, a pescar pescados de no sé cuántos metros al fondo del mar. Ese tipo de cosas no son sostenibles ni prácticas, pero sí podríamos empezar a comer verduras, vegetales, que nuestra alimentación sea mucho más natural y no alimentación ya preparada, embolsada, empaquetada, enlatada, que es lo que nos está inundando de un montón de sustancias que alteran nuestra salud. Doctora, comencemos con el hígado, que es uno de los órganos, pues todos los órganos son importantes, pero al hígado hay que ponerle bastante atención. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro hígado está lleno de toxinas? Bueno, el hígado es el laboratorio del cuerpo, por ahí se metabolizan muchísimos medicamentos que tomamos y el problema es que la enfermedad hepática es silenciosa. Nosotros no podemos decir el dolor de cabeza con el que usted se despierta viene de que su hígado está intoxicado, a menos que ya tenga diagnosticado una enfermedad del hígado, ¿verdad? Pero podemos ver señales, por ejemplo, el abdomen globoso. Cuando el abdomen es mayor de 88 centímetros en una mujer, mayor de 112 en los hombres, que créanme no es gran cosa, ya nosotros sabemos que ese hígado está rodeado de un ambiente inflamatorio, está rodeado de grasa. El hígado primero se rodea o se rodean todas las vísceras de grasa, luego esta grasa se pone sobre el hígado y posteriormente se mete en las células hepáticas o del hígado, evitando su función correcta, y entonces no podemos eliminar muchas toxinas que deberían eliminarse por parte del hígado. ¿Qué tiene que comer la gente para mantener un hígado sano? Nos dicen también, tómese este batido, haga esta cosa, pero al final no sabemos si es cierto, más bien estamos poniendo a trabajar de más al órgano. No tienen que comprar pastillas ni batidos que vengan ya preparados. Los órganos no necesitan ayuda para funcionar correctamente, Sergio, no necesitan ayuda externa, están hechos para que funcionen correctamente. Así que ustedes no tienen que estar ayudándolo con algún tipo de suplemento, con que ustedes coman alimentos ricos en antioxidantes, en fibra, probióticos, este tipo de
sustancias son las que van a colaborar a que el hígado funcione mejor. Por ejemplo, para no ser tan general y quedarnos en vegetales, todo lo que tenga colores intensos, como la berenjena, como la hoja de cale, como el rábano, los chayotes estos que son de un verde intenso, tienen antioxidantes, están llenos de sustancias que van a hacer que usted elimine mucho de lo que está consumiendo en los paquetitos y enlatados. Entonces, colores intensos. Cuando llegamos a un hígado graso, es un hígado lleno de toxinas. ¿Cómo se forma un hígado graso en una persona? Que a veces vemos personas que están delgadas completamente, pero con un hígado graso. Claro, son personas obesas, pero flacas, ¿verdad? Obesas por dentro y flacos por fuera. Bueno, ese hígado graso nosotros lo vamos a ir formando con el exceso de energía que estamos ingiriendo. Entonces, si por ejemplo nosotros quemamos al día 2.000 calorías, vamos a ser muy básicos, y estamos todos los días metiéndole al cuerpo 2.500 calorías, no hacemos ejercicio, se va formando una reserva en forma de triglicéridos que se va almacenando en el hígado, porque es el mecanismo normal por el que nosotros vamos a guardar energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir un poco nuestra ingesta de 300 a 500 calorías por día. No tiene que ser tan exacta, con solo que usted le quite la mitad al arroz, la mitad a los frijoles, ya usted va a ir bajando esa ingesta y empezando a gastar energía moviéndonos más. Sabemos que el hígado es uno de los pocos que se regeneran en el cuerpo. Es más, cuando se hace una donación de hígado se puede donar una parte. En el caso de regeneración, cuando está lleno de grasa, ¿se podría regenerar y limpiarse completamente por sí solo o necesita una ayuda extra de nosotros, de algún tratamiento? ¿Cuándo el médico decide? Con la pérdida de grasa, cuando ustedes adelgazan en grasa, ¿verdad? No en músculo ni en hueso, que se hace de una manera inadecuada, ese hígado se va a limpiar completamente. Lo veo todos los días en mi oficina. Viene el paciente tal vez con 25, 30 kilos más, le quitamos ese peso y cuando volvemos a hacer la medición antropométrica, el hígado sale limpio. La función hepática está conservada. Así que es una cuestión que ustedes pueden controlar perfectamente en su casa con buenos hábitos. Aquí, doctora, nos están preguntando qué pasa cuando como un poquito y se me inflama, me siento inflamada, que no puedo respirar. ¿Tiene que ver algo con el hígado? No, probablemente eso sea, bueno, pueden ser muchas razones, pero probablemente sea el intestino, ¿verdad? Que no está manejando bien algunas sustancias y entonces produce muchísimo gas, inflamación, dolor o molestia. Hay que preguntarle a ver si ella tiene una dieta con por lo menos 30 diferentes verduras y vegetales a la semana, ¿verdad? Preguntarle si está tomando probióticos, preguntarle si le da alergia o reacciones inflamatorias por diferentes sustancias, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico correcto. Ahora, los perfiles lipídicos que nos mandan muchísimo los médicos revelan colesterol, triglicéridos, los diferentes tipos de colesterol que existen. Si los triglicéridos salen muy altos, ¿hay una clara indicación de que podría haber algún problema en el hígado? Por supuesto, el triglicérido es el reflejo de que usted está comiendo demasiada harina o demasiado carbohidrato. Todo lo que nosotros nos excedemos, por ejemplo, el pan, las pastas, la papa, el arroz, eso se puede llegar a convertir en triglicéridos porque es la forma en la que el cuerpo, de una manera normal, guarda la energía. Eso es porque el cuerpo, para poderse defender en las épocas antiguas, guardaba lo que podía, ¿verdad? Como triglicéridos, y en el momento que no había alimentación, los sacaba y de ahí pues vivía. Ahora que nosotros tenemos excesos, por lo menos a este lado del mundo, eso se va almacenando en el hígado y es lo que nos está produciendo una inflamación general que nos genera hipertensión, diabetes, enfermedad hepática como cirrosis, porque es muy importante que ustedes conozcan que uno puede tener cirrosis porque toma mucho licor, puede tener cirrosis porque tuvo un virus de hepatitis o puede tener cirrosis porque está comiendo demasiado carbohidrato. Entonces, al darse esta posibilidad, pues ustedes tienen en las manos la cura para no enfermar su hígado. Ahora, muchas veces cuando el médico ordena exámenes como las bilirrubinas, inmediatamente se nos encienden todas las alertas. ¿Qué es lo que quiere ver un médico cuando va hacia esos exámenes y cuando también nota palidez en la persona, un color amarillento? ¿Qué es lo que está notando? Bueno, hay muchas patologías en todo lo que es la vía hepático-biliar. Pero nosotros tenemos que desde el punto de vista preventivo, ¿verdad? Si nosotros vemos que un paciente tiene manchas en los nudillos, manchas en el cuello, abdomen grande, pancita, no llantitas, sino adentro, un abdomen más ancho de lo que debe, pues ya podríamos empezar a sospechar de eso. Luego vienen los exámenes de laboratorio, cuando a nosotros nos vienen las pruebas de función hepática alteradas, entonces ya podemos poner atención a que hay algo que está obstruyendo el funcionamiento normal.
O en el caso de lo que vos decís, como bilirrubinas alteradas, la parte blanca del ojo amarilla, nosotros podemos pensar o en una obstrucción en las vías de la vesícula, ¿verdad?, que está sacando la bilis al intestino, o podemos pensar muchas veces hasta en síndromes que no son o no generan ningún dolor ni ninguna patología, como el síndrome de Gilbert. Vamos a irnos a otro de los órganos que vamos a analizar hoy, doctora, los riñones. ¿Cómo contaminamos los riñones y hasta qué punto nos pueden hacer daño? La gente se le olvida a veces la función renal y piensa en que van a estar ahí para siempre, pero vemos una cantidad de ticos que viven con diálisis que realmente despierta todas las alarmas. Es terrible. Ustedes se imaginan tener que estar yendo a un hospital cada 3 días para que lo conecten a uno a una máquina y le filtren la sangre para poder eliminar todas las toxinas, porque ya su riñón no se hace. Es muy importante que ustedes cuiden ese riñón. La parte, digamos, fundamental aquí es la toma de líquido. ¿Vieran cómo se ve en los ticos que no se toman ni los 2 litros de agua recomendados? Entonces empiezan a elevar la creatinina, ¿verdad?, porque no tienen suficiente líquido. Los pone uno a tomar agua y las pruebas de función renal se normalizan. El exceso de sal o sodio o glutamato monosódico, todo este tipo de sales que son preservantes, que vienen en las latas y en los paquetitos para que la comida les dure a ustedes hasta 1 año en un paquete o no sé cuántos años en una lata, eso va directamente a filtrarse por el riñón y empieza a dañar la membrana, que es como una telita. Las señoras que están en la casa podrían recordar esta tela que se usa para colar la masa de los tamales, que tiene un montón como de huequitos. La membrana del riñón es así, tiene un montón de huequitos de un tamaño específico. Cuando nosotros empezamos a pasar mucha sal, muchas toxinas por esos huequitos, ellos empiezan a abrir y empiezan a dejar que pasen proteínas o sustancias que no deberían salir y que se boten en la orina. Y entonces, cuando tenemos un daño muy grande en esa telita o membrana del riñón, es cuando el riñón nosotros ya no lo podemos considerar que sea autónomo, que pueda hacer que el cuerpo se limpie solo y necesitamos conectarnos a una máquina. ¿Qué señas da el riñón de que tiene un mal funcionamiento? ¿Nos podemos comenzar a ver hinchados? ¿Podemos tener retención de líquidos? ¿Está asociado con eso? Sí, las personas que tienen problemas renales van tomando un color en la piel como verduzca, como grisácea, y el signo más clásico es que ustedes se levantan en la mañana, tal vez con un poquito de retención de agua a nivel de los ojos, periocular, pero con el paso del día el agua se va hacia las piernas y se empiezan a llenar los pies y los tobillos, de manera que ya uno no ve los tobillos, se ven gruesos, y eso es porque al estar de pie el retorno venoso con el líquido que debería llegar al riñón no es suficiente y empiezan los riñones a dejar de filtrar lo que deberían y el agua se queda en las piernas. Si usted en la mañana se levanta deshinchado y en las tardes está más hinchadito, puede pensar en un fallo renal, en que el riñón tal vez esté dándonos algunos problemas, o en un fallo hasta cardíaco. Ahora, tenemos muchas bebidas ahora con el cero. Solo pensamos en el peso. Ajá. Y vemos ese cero, entonces 0 azúcar, pero se nos olvida el montón de colorantes que están entrando a los riñones. Y una persona que tiene algún padecimiento le puede hacer mucho más daño. ¿Cómo darse cuenta de ese daño, doctora? Por supuesto, esto de los sueros es muy interesante porque tampoco podemos estarle metiendo electrolitos al cuerpo que no necesita. Antes de las 2 horas de hacer ejercicio, nadie necesita reponer nada. Con agua es suficiente. Esto de estar tomando bebidas con electrolitos podría sobrecargar nuestro organismo y hacernos retener líquido, darle un peso extra a nuestro riñón. Y además, eso que decir de los colorantes, por ejemplo, el rojo número 3 y algunos otros que están en las bebidas, que estaba presente hasta en el acetaminofén para niños, ¿verdad? En los cereales de colores, en todos este tipo de confites que no solo van a dañar el riñón, digamos, directamente, sino que pueden producir cáncer en cualquier parte del cuerpo. Recuerde que si tiene alguna pregunta para la doctora Maureen Minda Saraya, nos puede escribir al 7008-2378, escribir, eso sí, y de inmediato la vamos a leer para preguntar pues a todas esas dudas que se despiertan entre nuestros televidentes. Doctora, los medicamentos, el tico es muy dado que toma medicamentos para la hipertensión, colesterol, triglicéridos, un montón de cosas. Me uno a esa lista, pero no por los ahí podemos decían dejar. Que yo hablo con la mirada. Exactamente,
Exactamente, me uno a esa lista, pero no los podemos dejar. ¿Cuánto daño hace estar tomando tanto medicamento? Si el medicamento está indicado por un médico y no por la vecina, no tienen que tener temor. Realmente podemos usar medicamentos que bajan un poquito la presión en la arteria del riñón y eso protege el riñón. Pero si nosotros nos empezamos a tomar medicamentos que le recetaron a la vecina, pudiera ser que terminemos dañando un órgano fundamental como el riñón o como el hígado. Ustedes saben que, por ejemplo, el acetaminofén en exceso puede provocarnos un fallo hepático. Es muy importante que el medicamento sea recetado para usted y que no usen medicamentos que no han sido indicados, que no sean necesarios. ¿Cómo vamos monitoreando la salud de los riñones? Vamos acostumbrados a hacer un hemograma, vamos acostumbrados a hacer diferentes pruebas, pero se nos olvida la salud de los riñones. ¿Qué exámenes pueden determinar? ¿Y se pueden hacer esos exámenes cada determinado tiempo? Sí, por lo menos una vez al año las personas tienen que hacer unas pruebas de función renal. Que nos indican cómo está filtrando las proteínas el hígado, puede medir las proteínas totales y fraccionadas. Incluso hay exámenes donde podemos medir la proteína que el riñón excreta en 24 horas y dependiendo de lo que vayamos encontrando, pues el médico puede ir indicando otro tipo de exámenes. Imagínense si es importante hacerse un control anual que hasta en un hemograma, cuando hay una insuficiencia renal, yo voy a encontrar anemia. Entonces, muchas veces una persona se hace un hemograma, encuentra que tiene anemia y el médico empieza a buscar las causas y entre ellas podría ser un problema renal. Aquí hay una pregunta muy buena, doctora. La forma correcta de tomarse el suero. Las bebidas isotónicas ahora están de moda, entonces voy al gimnasio o salgo a caminar y de una vez me llevo el suero porque tiene muchos electrolitos y me va a ayudar un montón. ¿Por qué sí y por qué no y a cuánto tiempo se puede usar? Porque el cuerpo está diseñado para que durante 2 horas maneje los electrolitos de una manera adecuada sin necesitar reposición, dependiendo, claro, del tipo de ejercicio, de la intensidad y de si es un deportista. Pero en personas normales como yo, nosotros podemos pasar 2 horas con agua y estar bien. El problema es que empezamos a tomar este tipo de cosas y empezamos a meter sodio, el sodio es sal, empezamos a meter potasio que tiene una importante función en la regulación del corazón, en la contracción cardíaca y empezamos a tomar los sueros como si fueran fresco y eso lo que hace es producir una retención de agua que no debería ser, cargamos el riñón y podemos terminar haciendo todo lo contrario. Yo hago un llamado a que la gente empiece a pensar muy bien lo que toma, no porque se diga que algo es natural significa que es bueno, ¿verdad? Nos venden un producto y nos dicen es natural. Por ejemplo, hay el caso de unas pastillas que están circulando para adelgazar, son colombianas, la gente pierde un montón de peso, pero no se sabe qué traen. Yo me puse a revisar en el contenido y decía que tenía marihuana, eso decía, pero por la forma en la que la gente pierde peso, uno podría pensar que traiga cosas mucho más peligrosas y serias y como les dicen, mire, es de una planta, la gente se las toma tranquilas y este tipo de medicamentos que no sabemos realmente qué traen podría dañar nuestro hígado o nuestro riñón de una forma irreversible. Aquí nos preguntan que si tomar bastante agua va a limpiar los riñones. A veces uno ve a personas tomando agua en exceso, que andan aquellos botellones y piensan que es la forma de bajar de peso primero y después de limpiar su organismo. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? No. 2 litros es lo que todas las personas tenemos que tomar. Puede ser que se pasen 200 miligramos, 200 mililitros, unos 300 mililitros, pero con 2 litros que tomemos nosotros vamos a estar bien hidratados. Sobre todo si tenemos un problema de sobrepeso, tomar el líquido antes de las comidas y medirlo, porque no es lo mismo. Cuando la gente anda la botellita, generalmente nunca se toma la botella completa y piensa que como anda cargando la botella está tomando suficiente agua. Es mejor en los vasos, ¿verdad? Y entonces ustedes decir, bueno, por lo menos me estoy tomando mis 8 vasos de 8 onzas al día, ¿verdad? Para garantizar que tenemos una ingesta de líquido adecuada y no tampoco exagerar para producir una dilución en la sangre que puede también ser peligrosa. Hay gente que se toma 4 litros y a menos que usted esté amamantando, tampoco es lo indicado. Aquí las personas nos están preguntando mucho, doctora, por los dolores de vientre, hasta dónde indican que alguno de estos órganos que estamos tomando pues está fallando. Creo que un dolor obviamente lleva el examen médico, pero hasta dónde puede marcar eso. Bueno, ahí podríamos hablar de otro órgano muy importante que es el intestino.
Sabemos que el 70% de las defensas y el 90% de la serotonina, hormona que hace que no tengamos depresión, se produce en el intestino. Entonces, si tenemos un intestino que está agrietado, que tiene la pared o las células de su pared en una mala condición, que no tiene una buena microbiota, una buena cantidad de bacterias, virus, hongos que está protegiendo sus paredes y produciendo sustancias que protegen sus células, podríamos mantener dolor intestinal o dolor en el vientre. Hay muchas causas de esto, habría que ver hasta cuál es el cuadrante del abdomen que al paciente le duele, ¿verdad? Por ejemplo, si es el cuadrante superior derecho, nosotros podemos pensar en el hígado, en la vesícula. Si es el cuadrante superior inferior derecho, podríamos pensar en el apéndice o un ovario. Todo depende de la zona que le esté doliendo a usted. Pero cuando es generalizado en el abdomen, tendemos a pensar que es del colon o del intestino y que requiere pues diversos cambios para que usted pueda sanar su microbiota. Y nos vamos a adentrar al intestino inmediatamente, doctora. ¿Cuáles son los alimentos más eficaces para mantener una buena salud del intestino? El tico presenta mucho estreñimiento, por cierto. Sí. Y desde niños, desde pequeñitos, como empezamos a alimentarnos mal, el intestino empieza a funcionar de una forma incorrecta. El incluir 4 colores diferentes de verduras y vegetales al día es una cura maravillosa para su intestino. Nosotros tenemos 3 áreas. Está el prebiótico, ¿verdad? Que es lo que le va a dar alimento al probiótico, que es el bichito que vive en el intestino, y el posbiótico, que es lo que ese bichito produce para mejorar su salud intestinal. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como el Alzheimer, pueden venir de nuestro intestino. Incluso la depresión y la obesidad se están estudiando porque como hemos variado tanto nuestra alimentación, hemos ido como destruyendo la pared del intestino, provocando diversas enfermedades. Mi pregunta es que soy diabética y orino espuma. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es muy importante y tiene que hacerse un examen general de orina para ver si está botando proteínas en la orina. La espuma generalmente la forma la albúmina, que tiene un tamaño determinado. Yo soy muy gráfica, debería traer cositas para enseñar. Pero digamos que la albúmina sea del tamaño de este anillo, ¿verdad? Pero que el huequito de la membrana del riñón que les expliqué se haya hecho más grande. Antes era chiquitito, entonces el anillo no pasaba, pero como hemos ido dañando la membrana del riñón, el huequito se hace más grande. No sé si estoy bien en la cámara o por acá. El huequito se hace más grande y la albúmina empieza a pasar por el huequito y empieza a eliminarse por la orina haciendo espuma, y eso nos puede indicar que tengamos un síndrome nefrótico. Ahí después de que hacemos el diagnóstico de proteína en la orina, hacemos una orina de 24 horas, medimos la albúmina en sangre y así podemos hacer el diagnóstico de la paciente, darle las indicaciones y el tratamiento adecuado antes de que sea tarde. Aquí Cata nos está preguntando, para alimentar la microbiota, ¿cuál es la opinión de la doctora con respecto a las kombuchas? ¿Y cuál es el mejor tipo de yogurt para este proceso? Bueno, la kombucha es un fermentado, igual que el chucrut, igual que el kefir. Es uno de los mejores alimentos para los probióticos, para que los bichitos se alimenten y puedan crecer en número. Ya los bichitos que usted tiene, esos fermentados hacen que puedan reproducirse, igual que las leguminosas, los garbanzos, las lentejas, los frijoles. Es sumamente importante la inclusión de fermentados como la kombucha, el kefir y el yogur. Y el yogur más recomendado es el griego, que además, ¿verdad?, de que tiene todos estos bichitos, nos va a aportar bastante proteína, que eso nos ayuda a mantener nuestro músculo saludable. Es muy importante también que ustedes tengan en cuenta que para que los bichitos crezcan deben existir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener el bichito, y el tomar probióticos es una excelente manera de generar una buena microbiota, que ellos empiecen a diversificarse, que hayan diferentes tipos y así con los fermentados nosotros podamos hacerlos crecer. Doctora, ¿cuántas veces debe ir al baño una persona en el día? A veces normalizamos el estreñimiento y también la inflamación en el cuerpo. Sí, bueno, el cuerpo está hecho para comer y excretar, entonces debería de ser así. Por condiciones sociales nosotros hemos ido reprimiendo ese reflejo y hemos dejado la excreción del cuerpo como una vez al día, vista como aceptable. Sin embargo, es más importante la consistencia de las heces que la frecuencia. Entonces, si las heces tienen una forma pastosa, si no son pétreas
Si son heces que no van a lastimar el tracto cuando salen, pues podríamos considerarlo normal. ¿Cómo se consigue eso? Incluyendo suficiente fibra en la alimentación, suficiente agua, diferentes colores en la dieta, grasas buenas, ¿verdad? Y es donde hablamos del aguacate, de las semillas, del aceite de oliva. Todo esto va haciendo que el bolo a excretar sea un bolo normal y adecuado, en frecuencia y consistencia. Cuando la gente tiene problemas de estreñimiento, muchas veces recurre a lo equivocado, desde laxante hasta alimentos que produzcan pues hasta diarreas. ¿Cuándo sí y cuándo no, doctora? Bueno, después de que un gastroenterólogo vio al paciente y descartó que tenga un problema de los nervios de la pared del intestino que hagan que no se mueva, todo está o la cura está en la alimentación. Si usted incluye yogur con semillas, con pasas, con linaza, diferentes ensaladas durante su día, diferentes vegetales, suficiente líquido, ustedes van a ver cómo este tema se va a ir corrigiendo, pero no tenemos que vivir con él. El uso de purgantes, ¿verdad?, es sumamente dañino para todo lo que estamos hablando de la microbiota o lo que antes se conocía como flora intestinal, porque los purgantes lo que van haciendo es lavando todo lo que está en el intestino y nos deja un intestino acartonado que hace que la comida se pase por las grietas del intestino a la sangre, produciendo muchísima inflamación. Ahora, doctora, ¿el consumo de posbióticos, de prebióticos y también de probióticos debe ser algo obligatorio en la vida de cada persona o de vez en cuando se pueden tomar? Bueno, cuando nosotros analizamos al paciente, si viene un paciente que consume, uno le revisa el consumo de comida en las 24 horas anteriores y consume todo lo que nosotros sabemos que produce una microbiota saludable, tal vez no sea tan necesario. Pero si usted es de la gente que en su plato solo hay arroz, frijoles, maduro y un huevo y no vemos nada verde, rojo, morado, chiles de colores, entonces nosotros tenemos que indicarle tomar probióticos. Y una vez que nosotros ya tenemos la toma de ese bichito por día, podemos incentivar el crecimiento de ese bichito para evitar que ese paciente se nos enferme hasta con Alzheimer o demencia. Ahora, hemos hablado de muchísimos suplementos o ayudas que le podemos dar, pero se nos olvida el movimiento, es clave en los intestinos. Por supuesto, ese cimbre, ¿verdad?, que da, por ejemplo, la caminata, es fundamental para ayudar a la peristalsis, que es el movimiento de contracción que hace el intestino que provoca que el bolo que va por dentro vaya avanzando. Si usted es una persona muy sedentaria, imagínese que además no coma fibra durante el día, los 20 gramos recomendados, pues probablemente va a padecer de estreñimiento y va a tener un intestino que no produzca ni siquiera las hormonas para que usted no se sienta deprimido. ¿Qué tanto importa la masticación para todos los procesos y cuánto pueden favorecer a los órganos de los que hemos hablado hoy? La alimentación empieza desde que usted ve la comida. Si usted se sirve algo así todo feo, pálido y mal puesto, ya hay una indisposición que no es correcta para la alimentación. Pero con la masticación nosotros iniciamos lo que es el proceso de la digestión. Si nosotros vamos dándole el tiempo requerido a cada proceso en la digestión, vamos a ir secretando hormonas que hacen que podamos disolver la comida más fácilmente en el momento adecuado. Si nosotros, por ejemplo, solo usamos batidos o a los niños no los ponemos a masticar, desde ahí estamos produciendo enfermedades intestinales. Eso es una práctica que se da mucho, más en este momento donde la gente quiere perder peso. Suplimos todo por batidos y decimos, bueno, entonces no vamos a masticar, no nos vamos a llenar, el batido nos va a llenar. A veces esos batidos están más cargados de azúcar que cualquier comida, pero ¿hasta dónde tenemos que pensar siempre en la masticación? Siempre, siempre. Es muy importante que a la alimentación nosotros le demos el lugar que tiene, que es fundamental. Es una de las cosas que más frecuentemente hacemos durante nuestro día. Entonces, el servirnos bonito, el que hayan diferentes colores, el que hayan productos que nos aporten agua y fibra en nuestro plato, el masticar correctamente y despacio, dando un periodo de 20 minutos en cada comida para que nuestro cuerpo pueda llegar o mandar la señal al cerebro de saciedad, es fundamental para tener una buena salud.
fundamental, cosas tan básicas, es como devolvernos a lo que hacían los abuelos antes, ¿verdad? Vaya, lávese las manos, siéntese aquí, vamos a almorzar y toda la familia almorzando o cenando junta, ¿verdad? Con comida hecha en la casa, que tal vez yo recuerdo ir con mi abuela a la finca, al patio de la finca, a traer verduras para hacer una olla de carne. Y venía mi abuela con el delantal lleno de chayotes, de elotes, de ayote, todo lo que conseguíamos, tiquisques, y para mí es un recuerdo tan lindo porque llegábamos a un lugar que tenía mi abuelo y hacíamos una olla de carne totalmente natural. Rico, qué delicia, ¿verdad, mami? Hágame una olla de carne hoy. Ya me antojé. 8:29 de la mañana, doctora Maure Minda Saraya, muchísimas gracias por acompañarnos. Si usted quiere contactarla, los números en este momento aparecen en pantalla para que tenga una buena salud del intestino, también de los riñones y también del hígado, pues siempre hay que ponerles atención. Le agradezco muchísimo estar con nosotros, doctora. Para mí, siempre un placer. Vamos a continuar con más, mi querido José Víquez, adelante.